Buenos días, mi nombre es Félix Martín Torres Andrade, soy el docente de Biología y Química y CTA. El día de hoy vamos a ver historia de la biología. ¿Cuándo aparece la biología? El hombre hace biología cuando empieza a cocer sus alimentos y mejorar su nutrición. De esta manera hay una mejora en los órganos del hombre, entre ellos el cerebro, y con esto el desarrollo de la inteligencia. Desde que empieza a diferenciar raíces o frutos comestibles de aquellos que son venenosos y mortales. Cuando el hombre va a recolectar alimento, ve que sus compañeros comen una raíz o un fruto y ya no se mueve. Entonces, él no entiende lo que es la muerte todavía, pero lo que sí entiende es que ya no debe comer ese fruto o raíz. Desde que discrimina en cazar animales machos y no hembras, porque al cazar a las hembras desaparece la población de animales que caza. Entonces él se da cuenta que solamente debe cazar machos. Desde que desarrolla y acumula su conocimiento de hierbas medicinales para curarse. Pero el primer personaje ilustre de la biología es un gran filósofo y su nombre es Aristóteles. Aristóteles es el primero en clasificar a los animales en animales con sangre y animales sin sangre. Por esta razón y otras más, es considerado padre de la biología. Luego tenemos a su alumno, Teofrasto. Él es importante porque él es el primero en clasificar a las plantas en hierbas, arbustos y árboles, y por esa razón y otras es considerado como padre de la botánica. Luego tenemos a Galeno. Galeno es importante porque es el primero en escribir un libro de anatomía humana, pero su error es que lo hace basado en la descripción de monos, del cuerpo de monos, de órganos de monos. ¿Por qué razón? En el tiempo en el que vivía Galeno, era un sacrilegio, una profanación abrir el cuerpo de un hombre, pues la iglesia dominaba el pensamiento científico de esa época, ¿no? Impedía que se hiciera eso, ¿no? Es el primero en publicar un libro de anatomía humana, pero basado en la observación de monos. Y este error lo corrige ese personaje, Andrés Besalio. Él es más osado, más audaz, él comienza a robar cadáveres. Eh, en aquellos tiempos los criminales eran ajusticiados en la plaza del pueblo, eran colgados, 7, 8 cadáveres eran colgados, ¿no? Como castigo. Entonces él por la madrugada a ocultas robaba los cadáveres y los llevaba a lugares ocultos donde los diseccionaba y con su libro de Galeno observaba los órganos y se da cuenta que Galeno comete errores, se da cuenta que los órganos que describe Galeno son distintos y por eso publica su primer libro de anatomía humana, pero ya así basado en la disección de cadáveres humanos. Luego tenemos a otro personaje, perdón, William Harvey. William Harvey es importante porque es el que descubre la circulación sanguínea, ¿no? La publicación de su obra anatómica de Motu Cordis en 1628 generó un punto de quiebre en la historia de la medicina, ya que derrumbaba las concepciones y postulados de la filosofía griega y daba la entrada a una forma de concebir la ciencia, ya no desde la mera suposición, sino desde la experimentación. En cuanto a la obra científica de Harvey, hay que subrayar dos aspectos primordiales: la descripción de la circulación sanguínea y sus doctrinas embriológicas. La obra se hizo rápidamente famosa en todo el continente europeo, aunque engendró una fuerte polémica, de la que William Harvey permaneció al margen. Se alejó. Y ahí su obra, ¿no? Motus Cordis, anatómica de Motus Cordis. Luego tenemos a Robert Hood, que es el primero en observar una célula llevando al microscopio una delgada lámina de corcho, y él observa pues por primera vez una célula, ¿no? Hace una descripción de ella y de ahí a partir le llama celum en latín, y a partir de esa palabra nace la palabra célula, que hasta el día de hoy conocemos. Luego tenemos a este personaje, Francisco Redi. Él es importante porque él es el que trae abajo la generación espontánea con su experimento de los frascos con moscas. La generación espontánea postulaba de que de la materia orgánica descompuesta se transformaba en otros seres, ¿no? En el caso de la carne se transformaba en gusanos. Reddy, que está en contra de esta idea, hace este experimento colocando en un frasco, ¿no? En este frasco que ven acá, carne, con un frasco abierto, pero en otro lo sella herméticamente con este corcho. Pero ¿qué dice lo de la generación espontánea? Que al cerrar esto impide que la fuerza vital ingrese y que la carne en descomposición se convierta en gusano. Entonces él usa una gasa, una tela transparente en la que se puede respirar, no hay problemas. Entonces puede entrar la fuerza vital
y no hay problema. Pero se ve que pues la carne se descompone y todo, pero no aparecen gusanos. Lo que sí aparecen gusanos es aquí, porque las moscas no pueden entrar, coloca los gusanos o deja los gusanos aquí, ¿no? Y con esto trae abajo a la generación espontánea. Luego tenemos defensores también de la generación espontánea, como John Needham, ¿no? Quien calienta en un frasco una sustancia, un caldo, y luego lo deja enfriar. Y después de un tiempo aparecen microorganismos. Entonces, Needham dice que este caldo en descomposición produce o se transforma en microorganismos. Lázaro Spallanzani hace un experimento, calienta el caldo, lo sella herméticamente y después de un tiempo no hay ningún crecimiento. Destapa y aparece crecimiento. Entonces él hace ese experimento y Needham le dice, claro, si te das cuenta has tapado el frasco y no se transforma, no entra la fuerza vital. Al destaparlo ingresa la fuerza vital. Entonces Needham como que rebate, ¿no?, esta idea y Spallanzani no sabe qué responder, ¿ya? Luego tenemos a Luis Pasteur, que coge la idea que hizo Spallanzani, pero mejora su trabajo al hacer que el frasco, pone caldo, hierve, estira el cuello del frasco de vidrio, lo forma así en forma de cuello de cisne. Lo hierve y después de un tiempo no aparece nada. ¿Por qué razón? Porque los microbios se pegaban aquí a la entrada. Entonces, al no tener contacto el caldo con los microbios, y estaba abierto, ¿no? Obviamente estaba abierto, entonces los de la regeneración espontánea no podían decir, no, que no deja pasar la fuerza vital. No, ahí está abierto, la fuerza vital ingresa. Pero, ¿qué sucede? Que los microbios se quedan acá pegados y no tocan la sustancia, por eso que no aparece. Pero sí, cuando Pasteur rompe el cuello o lo inclina así de esa manera, recién aparece el caldo contaminado con microbios. Entonces, con este experimento trae abajo la generación espontánea, refuta la generación espontánea. Y luego tenemos a Matthias Schleiden, botánico alemán, que luego de estudiar muchos tejidos vegetales al microscopio, deduce que todas las plantas están formadas por estructuras llamadas células. Luego tenemos a Tidor Chuan, que también hace lo mismo, pero con el tejido animal, ¿no? Lleva muestras de tejido animal y se da cuenta de que siempre observa esas mismas unidades estructurales y él propone que los animales están formados por células, ¿no? Entonces, luego vemos a otro personaje, Rudolf Virchow. Rudolf Virchow pronuncia su frase Omnis cellulae ex cellulae, la cual quiere decir que toda célula proviene de otra preexistente, ¿no? Estos tres personajes, ¿no?, son considerados precursores de la teoría celular. Matthias Schleiden, botánico alemán; Tidor Chuan, fisiólogo alemán; y Rudolf Virchow, patólogo alemán. La patología estudia las enfermedades, la fisiología estudia el funcionamiento de órganos y la botánica estudia a las plantas. Luego tenemos a estos dos personajes, Watson Crick y James Watson. Él es James Watson. James Watson es norteamericano. En esta foto él tiene 18 años, ¿no?, cuando él se convierte en célebre. Aquí Watson y Crick es inglés, él tiene 21 años, 18 y 21 años. ¿Por qué razón ellos son considerados o son, digamos, célebres? Por esto, por haber construido el modelo del ADN, ¿no? Él es James Watson y es Francis Crick. Aquí están, bueno, estuvieron en la actualidad porque ya uno de ellos falleció. Aquí está su modelo atómico. Ese modelo atómico del ADN que conocemos es gracias a la labor de estos personajes. Luego tenemos que decirles gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.